El día que me despidieron, el mercado no se movió ni un punto. Eso fue lo más inquietante. Eran las 8:42 de la mañana en Seúl cuando recibí el mensaje. Reunión urgente. Piso 17. Sala de cristal. No incluía remitente. No hacía falta. Trabajaba allí desde hacía 11 años. 11 años aprendiendo a no hacer ruido, a no dejar huellas. En Corea, el poder no grita, susurra, y quien no aprende a escuchar, desaparece. Yo no era un ejecutivo visible. No salía en reportes, no daba entrevistas, no firmaba decisiones públicas. Mi nombre no aparecía en nada que un periodista pudiera rastrear. Pero cada modelo de riesgo, cada inversión extranjera sensible, cada movimiento grande, pasaba por mí. Mi trabajo no era predecir el futuro. Era evitar que ocurriera el peor. Cuando entré a la sala, nadie me ofreció asiento. 3 personas. Trajes oscuros. Una carpeta cerrada. El cristal detrás de ellos reflejaba la ciudad, intacta, indiferente. La empresa ha decidido prescindir de tus servicios, dijo uno, sin mirarme. No hubo explicación. No hubo acusación. No hubo error que corregir. Solo una hoja deslizada hacia mí. Terminación inmediata. Acceso revocado. Confidencialidad reforzada. Recuerdo haber pensado algo absurdo. ¿Eso es todo? 11 años reducidos a un trámite de 5 minutos. Cuando salí del edificio, mi tarjeta ya no funcionaba. Mi correo estaba bloqueado. Mi nombre, borrado del sistema como si nunca hubiera existido. El mercado seguía estable. El won firme. Las pantallas verdes. Pero algo había cambiado. Lo sentí en el silencio demasiado ordenado. En la forma en que nadie me escribió. En la rapidez con la que mi ausencia fue aceptada. Esa misma noche revisé mis viejos modelos desde casa. Por costumbre. Por ansiedad. Y entonces lo vi. Un ajuste menor. Una variable que solo yo tocaba. Un límite invisible que ya no estaba siendo aplicado. No era una alarma. Era peor. Era un vacío. Me di cuenta de que, al despedirme, no habían cerrado un puesto. Habían retirado un seguro. Y aún así, nadie parecía preocupado. El colapso no empieza con una explosión. Empieza con una confianza injustificada. Yo era el primero en caer. Solo que todavía nadie lo sabía. 3 días después de mi despido, el primer fondo se retiró. No fue noticia. No salió en portadas. No activó alertas públicas. Fue una rebalanza estratégica, así lo llamaron. Un fondo mediano, extranjero, con exposición fuerte a tecnología coreana. Vendieron rápido, en silencio, fuera de horario pico. Nada ilegal. Nada escandaloso. Pero yo sabía leer ese tipo de movimientos. No era miedo. Era desconfianza automática. Los sistemas no sienten pánico, responden a señales. Y alguien, en algún punto del engranaje, había recibido una señal que antes yo neutralizaba. Pasé noches enteras revisando patrones. Tenía acceso limitado, versiones atrasadas, datos públicos. Aún así, las piezas empezaban a encajar de una forma inquietante. Cada venta pequeña activaba una cobertura. Cada cobertura alteraba un índice. Cada índice modificado alimentaba un algoritmo en Hong Kong, Singapur, Londres. No era una caída.
Era un ajuste en cascada. El cuarto día, el won perdió estabilidad durante 47 minutos. Suficiente para que ciertos contratos se ejecutaran. Suficiente para que algunos seguros financieros se activaran y otros no. Ahí entendí algo clave. No estaban reaccionando al mercado. Estaban reaccionando a la ausencia de control. Mi rol nunca fue detener inversiones. Mi rol era decir, esto parece lógico, pero si lo haces, desencadenas algo peor. Y ahora nadie estaba diciendo eso. Intenté advertir a alguien. Viejos contactos. Nombres que todavía me debían favores. Silencio. Respuestas vagas. Reuniones pospuestas indefinidamente. Uno de ellos, más honesto que el resto, solo me dijo: no es buen momento para levantar polvo. Hay decisiones que ya se tomaron. Decisiones. En la segunda semana, 3 bancos regionales ajustaron sus reservas. Oficialmente, por prudencia global. Extraoficialmente, porque algo en los modelos ya no cerraba. Yo conocía ese algo. Era un parámetro que yo había creado después de la crisis del 2008, adaptado a la estructura coreana, un límite invisible que impedía que capitales altamente correlacionados salieran al mismo tiempo. No estaba escrito en ningún manual. No figuraba en auditorías. Solo existía porque yo lo actualizaba manualmente cuando veía tensiones que los números aún no reflejaban. Cuando me fui, ese límite murió conmigo. La tercera semana, el mercado empezó a sentirse raro. No volátil. No caótico. Raro. Subidas sin convicción. Bajadas que nadie explicaba. Volúmenes altos con comunicados tranquilos. Era como ver a alguien sonreír mientras sangra por dentro. Los medios seguían hablando de crecimiento, de resiliencia, de liderazgo asiático. Pero en salas privadas, lejos de cámaras, los gráficos ya estaban marcados en rojo. Una noche recibí un correo desde una cuenta cifrada. Sin firma. ¿Qué hiciste antes de irte? Nada más. Tardé horas en responder. Y cuando lo hice, solo escribí la verdad. Evité que todos hicieran lo mismo al mismo tiempo. Nunca respondieron. El día 27, el índice principal cayó un 3,2% en menos de una hora. No era histórico. No era crash. Pero fue suficiente para que fondos pasivos, programados para protegerse, empezaran a vender sin preguntar. Ahí el dominó dejó de ser invisible. Las autoridades emitieron comunicados. Corrección técnica. Factores externos. Nada estructural. Mentían. No por maldad. Por ignorancia selectiva. Porque admitir que un sistema entero dependía de una persona sin nombre era inaceptable. Esa noche, sentado solo frente a mi pantalla, entendí algo que me heló la sangre. Mi despido no había sido un error. Había sido una apuesta. Alguien creyó que el sistema aguantaría sin mí. O peor, alguien sabía que no aguantaría, pero necesitaba que colapsara de cierta forma. Yo no había provocado el efecto dominó. Solo había dejado de sostener la primera ficha. Y ya no había manera de volver a ponerla en pie. Descubrí la verdad por accidente. No fue una filtración. No fue una confesión. Fue un documento mal protegido, subido durante 37 minutos a un servidor que ya nadie revisaba. Un memorándum interno. Clasificación, uso restringido. Fecha, 2 semanas antes de mi despido. Lo leí 3 veces antes de aceptar lo que estaba viendo.
No hablaba de mí por nombre. Me llamaban el nodo. No hablaban de despido. Lo llamaban desacople operativo. El documento no preguntaba si el mercado resistiría sin ese nodo. Analizaba qué pasaría cuando no lo hiciera. Escenarios de estrés. Proyecciones de fuga de capital. Beneficiarios potenciales. Fondos listos para comprar activos coreanos a precio de liquidación. Alguien había apostado contra su propio país. Y yo era la primera ficha que necesitaban mover. Entendí por qué nadie respondió mis mensajes. No era miedo. Era complicidad. El colapso no fue espontáneo. Fue coreografiado. Mientras los bancos ajustaban reservas, ciertos fondos extranjeros recibían información anticipada. Mientras los medios pedían calma, reuniones privadas cerraban acuerdos de emergencia con condiciones que jamás se harían públicas. Las reglas cambiaron para unos pocos. El gobierno anunció un comité de estabilidad. Pura fachada. Los verdaderos encuentros ocurrían en salas sin actas, con traductores y contratos preparados de antemano. Yo había estado en esas salas antes. Esta vez, me habían excluido a propósito. Un antiguo colega aceptó verme. Café oscuro. Miradas nerviosas. Se sentó de espaldas a la pared, como si esperara que alguien escuchara. Nunca debiste ser despedido, me dijo. Pero tampoco podían dejarte. ¿Dejarme qué? Pregunté. Tardó demasiado en responder. Decir que no. Ahí lo entendí todo. Mi función no era técnica. Era ética. Yo frenaba decisiones que maximizaban ganancias a corto plazo y destruían estabilidad a largo plazo. No porque fuera un héroe, sino porque conocía las consecuencias. Pero en esta jugada, las consecuencias eran el objetivo. Con el mercado debilitado, ciertas empresas estratégicas quedaron expuestas. Tecnología, energía, infraestructura. Acciones hundidas. Valoraciones irreales. Compras salvadoras desde el extranjero. Patriotismo en los discursos. Liquidación en los contratos. Intenté filtrar información. Nadie la quiso. Era demasiado compleja, demasiado peligrosa, demasiado tarde. Sin un rostro público, sin pruebas limpias, solo parecía la queja de un empleado resentido. Mientras tanto, el mercado seguía cayendo. No en picada. En espiral. Cada intervención del Estado calmaba un síntoma y agravaba otro. Inyecciones de liquidez que inflaban burbujas. Restricciones que asustaban aún más a los inversores pequeños. Los grandes ya estaban cubiertos. Una madrugada vi la cifra exacta. 1,3 billones de dólares en exposición indirecta dependiendo del equilibrio que yo ayudaba a mantener. Y yo estaba en casa, desempleado, viendo cómo ese equilibrio se rompía sin que nadie lo nombrara. Pensé en denunciarlo todo. Nombres, documentos, fechas. Pero sabía lo que pasaría. Lo había visto antes. No caerían los responsables. Caería la confianza. Y cuando la confianza muere, no hay rescate posible. Mi despido fue presentado como una decisión administrativa. La crisis, como un fenómeno global. Pero la verdad era más simple y más cruel. Para que unos pocos ganaran, alguien tenía que quitar el freno. Y yo era el freno. Cuando finalmente los mercados internacionales reaccionaron, ya era irreversible. Corea no había colapsado sola. Había sido empujada. Y el mundo empezó a notar que algo no cuadraba. Demasiado orden en el caos. Demasiada preparación.
La historia aún no se contaba. Pero el precio ya se estaba pagando. El colapso no llegó con un grito. Llegó con cansancio. Meses después de mi despido, la palabra crisis ya no sorprendía a nadie. Había dejado de ser titular para convertirse en ruido de fondo. Los mercados se estabilizaron, técnicamente. Pero la estabilidad era una mentira funcional, sostenida con deuda, silencios y sacrificios invisibles. Los pequeños inversores fueron los primeros en caer. Fondos de pensiones ajustados temporalmente. Ahorros familiares evaporados sin responsables claros. Empresas medianas obligadas a vender en el peor momento. Nunca salieron en los informes internacionales. Los suicidios financieros tampoco. Un exgerente bancario se arrojó desde un estacionamiento en Busan. Un empresario tecnológico desapareció sin dejar nota. Un analista junior fue encontrado semanas después en su apartamento, rodeado de pantallas aún encendidas. No hubo conexión oficial entre ellos. Nunca la habría. Mientras tanto, las adquisiciones se cerraban. Empresas rescatadas. Participaciones estratégicas transferidas. El país seguía funcionando, pero ya no se pertenecía del todo. Yo fui llamado a declarar, de manera informal. Una oficina sin logos. Preguntas medidas. Ninguna grabación. Querían entender cómo pasó, no porque lo permitieron. ¿Pudo evitarse?, me preguntaron. Respondí la verdad. Sí. Hasta el día que me despidieron. No me volvieron a llamar. Con el tiempo, mi nombre empezó a circular en ciertos círculos. No como culpable, ni como héroe. Como advertencia. El ejemplo de lo que ocurre cuando una persona sabe demasiado, pero no controla nada. Me ofrecieron trabajos. Bien pagados. Condicionados. Sin poder real. Rechacé todos. Había entendido algo esencial: el sistema no colapsó porque fuera débil, sino porque funcionó exactamente como estaba diseñado cuando nadie lo frenó. Los responsables nunca fueron juzgados. Algunos incluso recibieron ascensos, premios, portadas. La narrativa oficial habló de resiliencia, de aprendizaje, de un nuevo comienzo. Pero yo sabía que el precio real nunca se pagó en dinero. Se pagó en confianza. En la idea de que alguien estaba cuidando el equilibrio. En la creencia de que las decisiones grandes tenían límites. Años después, en una conferencia internacional, escuché a un ministro extranjero referirse a aquel periodo como la corrección coreana. Un caso de estudio. Un gráfico. No mencionó despidos. No mencionó personas. Yo estaba sentado al fondo, sin acreditación visible. Nadie me reconoció. Nadie tenía por qué hacerlo. La historia no contada no es la del mercado que cayó. Es la de cómo decidieron dejarlo caer. Todo empezó con un despido que no merecía explicación. Y terminó con un país pagando una factura que nunca firmó. Si algo aprendí, es esto. Las crisis no nacen del caos. Nacen cuando alguien quita al que decía no. Y el mundo sigue adelante. Como si nunca hubiera pasado nada.